a Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En México, una encuesta revela el ascenso en popularidad de la candidata de centro derecha Xóchitl Gálvez para las elecciones presidenciales. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha tomado la decisión de intercambiar armamento ruso no operativo por equipamiento estadounidense. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ratificó la inhabilitación electoral de María Corina Machado, líder opositora y candidata presidencial. Empleados de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos fueron acusados de participar en actividades vinculadas al ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues en México la última encuesta del Financiero revela un cambio significativo en las preferencias electorales. Aunque la candidata izquierdista Claudia Sheinbaum mantiene la delantera con el 48%, la candidata de centro derecha Xóchitl Gálvez ha experimentado un aumento notable del 32 al 37%, por lo que la brecha se redujo de 22 a 16 puntos. Además, Gálvez ha mejorado su percepción positiva, sugiriendo una contienda presidencial más reñida de lo anticipado. En una reciente encuesta realizada por El Financiero, se ha observado un cambio significativo en las preferencias electorales para las elecciones presidenciales en México. La actual alcaldesa de Miguel Hidalgo y candidata izquierdista, Claudia Sheinbaum, mantiene la delantera con el 48% de las preferencias. Sin embargo, Sheinbaum ha bajado ligeramente, mientras la candidata de centro derecha, Xóchitl Gálvez, ahora está en ascenso y ha pasado del 32 al 37% de aprobación en comparación con el mes anterior. La brecha entre Sheinbaum y Gálvez ha disminuido de manera notable, pasando de 22 puntos en diciembre a 16 puntos en enero. Este cambio se produce después de la conclusión del periodo de precampañas y el inicio del periodo de intercampañas, que durará todo febrero. Un aspecto destacado de la encuesta es la percepción positiva de Xóchitl Gálvez, que ha experimentado un aumento de 2 puntos porcentuales, llegando al 37%, mientras que su opinión negativa disminuyó del 50 al 44%. En lo que respecta a la contienda por la Cámara de Diputados, Morena perdió 5 puntos en comparación con diciembre, obteniendo el 40% de la intención de voto. El PAN y el PRI se mantienen en 19% y 10% respectivamente, y MC mejoró alcanzando el 11%. La encuesta, realizada vía telefónica a 1.000 mexicanos adultos, presenta un margen de error del 3.1% con un nivel de confianza del 95%. Con estas cifras, la contienda electoral se presenta más reñida de lo esperado, y el inicio de las campañas electorales en marzo será crucial para determinar la evolución de las preferencias. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha tomado la decisión de intercambiar armamento ruso no operativo por equipamiento estadounidense, generando críticas desde el Kremlin. Este movimiento busca fortalecer las relaciones con Estados Unidos y recibir apoyo ante la creciente violencia en el país. La llegada de ayuda militar estadounidense subraya esta nueva relación en un momento crucial para la estabilidad ecuatoriana. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha tomado una decisión estratégica al optar por el intercambio de armamentos rusos no operativos por equipamiento estadounidense, lo que desató las críticas desde el Kremlin. A pesar de las objeciones de Rusia, Sommerfeld aseguró que se trata de un ejercicio legítimo del derecho de Ecuador. Esta movida se presenta como un esfuerzo de Ecuador para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y recibir apoyo en medio de la creciente violencia en el país, además de mostrar un alejamiento de Rusia, lo que es beneficioso para Occidente. La llegada de ayuda militar estadounidense, incluyendo chalecos antibalas y $1 millón en equipamiento de seguridad, subraya la alianza emergente entre Ecuador y Estados Unidos. Recordemos que Ecuador vive una crisis sin precedentes luego de una ola de violencia y asesinatos que se desató en el país. Esto llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el 8 de enero el estado de excepción por 60 días para buscar erradicar al crimen organizado que viene atormentando a todos los ecuatorianos. En
En un nuevo ataque a la democracia en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, ha ratificado la inhabilitación electoral de la líder opositora y candidata presidencial María Corina Machado. Esta sentencia representa una clara violación a la Constitución y la legalidad, marcando un intento del régimen por silenciar a la principal contendiente en las próximas elecciones presidenciales. En un nuevo golpe a la democracia en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ratificó la inhabilitación electoral de la líder opositora y candidata presidencial María Corina Machado por un escandaloso periodo de 15 años. La sentencia, emitida con manipulación de documentos previos, refleja una clara violación a la Constitución y a la legalidad. La arbitraria decisión se basa en acusaciones infundadas de la Contraloría chavista, que sin pruebas acusa a Machado de participar en una supuesta trama de corrupción vinculada al expresidente interino Juan Guaidó. Esta es una maniobra de la dictadura para evitar que la líder opositora compita en las elecciones contra el dictador Nicolás Maduro. Sumado a la inhabilitación a Machado, el régimen chavista llevó a cabo la Operación Furia Bolivariana, deteniendo a 5 dirigentes de 20 Venezuela, partido liderado por Machado. La decisión de la dictadura ocurrió pese a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para flexibilizar sanciones energéticas a cambio de elecciones justas y libres. Las acciones emprendidas por el régimen venezolano en las últimas semanas ratifican que Nicolás Maduro no respetará este acuerdo y queda por ver cuál será la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Este acuerdo incluyó el canje del presunto testaferro Alex Saab por 10 rehenes estadounidenses y 16 presos políticos venezolanos. Sin embargo, a pesar de estos avances, el régimen de Maduro mantiene en sus prisiones a 257 presos políticos. La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, de inhabilitar políticamente a María Corina Machado por 15 años, ha desatado condenas internacionales. La notable ausencia de críticas por parte de líderes y países afines a Nicolás Maduro, como Nicaragua y Cuba, sugiere una complicidad inquietante. La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de inhabilitar políticamente a María Corina Machado por 15 años ha provocado una ola de condenas internacionales, pero algunos países y líderes han optado por un aturdidor silencio ante estas maniobras chavistas, revelando una postura cómplice y preocupante. Países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, así como la Organización de Estados Americanos, han expresado su rechazo a esta medida, considerada un atropello a la democracia. Sin embargo, entre los notables ausentes en la condena se encuentran regímenes cercanos al chavismo, como los de Daniel Ortega en Nicaragua y Miguel Díaz-Canel en Cuba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también ha mostrado un apoyo constante al régimen venezolano, manteniendo numerosos encuentros con Nicolás Maduro y defendiendo sus acciones. Otros líderes de izquierda, lejos de repudiar la situación en Venezuela, han optado por mantenerse cercanos al chavismo. Gustavo Petro en Colombia ha impulsado un restablecimiento de relaciones con Caracas, mostrando una indiferencia preocupante ante las persecuciones políticas en Venezuela. Lula da Silva en Brasil, a pesar de no estar al tanto de los detalles de la medida contra María Corina Machado, ha preferido recomponer relaciones con la dictadura venezolana en lugar de condenar las violaciones a los derechos políticos. Andrés Manuel López Obrador en México, conocido por su cercanía al régimen chavista, ha evitado pronunciarse sobre las recientes inhabilitaciones en Venezuela, mostrando una falta de compromiso con la defensa de la democracia en la región. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, entregó al dictador Maduro una condecoración, evidenciando su respaldo y dejando en claro su postura frente a la crisis venezolana. En Venezuela, la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, calificó como un acto de delincuencia judicial la sentencia emitida el viernes pasado por el Tribunal Supremo de Justicia, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, que ratificó la inhabilitación que le impide competir en las elecciones presidenciales. Han inventado documentos y emitieron una decisión, y aquí quiero ser muy clara, que no se puede llamar sentencia. Ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial. Esto es lo que ha ocurrido. Y hay que llamar
que demuestren lo que cada cosa es. Una elección libre implica una elección en la cual los ciudadanos se expresan libremente, en la cual la soberanía popular que se expresó el 22 de octubre se respeta. Y los que estamos aquí estamos comprometidos con ese mandato. Yo la primera a hacerlo cumplir. Queremos elecciones limpias y libres y vamos a hacer todo para que ocurran. Y yo estoy convencida que quiera o no quiera Maduro, va a tener que hacer elecciones limpias este año. Y quiera o no quiera Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales. Bien, momento de irnos a una breve pausa. Volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de vuelta para contarles que una serie de países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia y ahora el Reino Unido, suspendieron temporalmente su financiamiento a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, debido a acusaciones de que su personal estuvo involucrado en ataques terroristas de Hamás contra Israel en octubre. La administración de Joe Biden expresó extrema preocupación por las alegaciones de que 12 empleados de la UNRWA podrían haber participado en el ataque de Hamás el 7 de octubre. Estados Unidos, principal donante en el 2023, anunció la suspensión temporal de su financiación mientras examina las alegaciones y las medidas tomadas por la ONU para abordarlas. Canadá y Australia también suspendieron su financiamiento, manifestando profunda preocupación por las acusaciones. Italia se sumó, comprometiéndose con la asistencia humanitaria a la población palestina y la seguridad de Israel. El Reino Unido se declaró consternado por las acusaciones, suspendiendo temporalmente la financiación, pero reafirmando el compromiso con la ayuda humanitaria a Gaza. Finlandia anunció una pausa provisional en su financiamiento a la UNRWA, esperando una investigación independiente y subrayando que no proporcionará ayuda beneficiosa para Hamás. La situación destaca la crisis de confianza en la UNRWA y la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones y restaurar la transparencia en la agencia. En un informe revelador publicado por The New York Times, surge una impactante acusación contra empleados de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, quienes presuntamente participaron en actividades vinculadas al ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. Según un informe publicado por The New York Times, empleados de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, conocida como UNRWA por sus siglas en inglés, fueron acusados de participar en actividades vinculadas al ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. El informe detalla que 12 trabajadores de la UNRWA fueron despedidos, acusados de secuestrar israelíes, transportar munición y el cadáver de un soldado, así como participar en un asalto mortífero a un kibutz. También se detalla que 10 de los trabajadores de la UNRWA pertenecían a Hamás y uno a la Yihad Islámica Palestina. La inteligencia israelí basó sus hallazgos en el rastreo de teléfonos y seguimiento de llamadas. Estas acusaciones llevaron a varios países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Australia y Finlandia, a suspender la financiación adicional a la agencia. La situación destaca la crisis de confianza en la UNRWA y la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones y restaurar la transparencia en la agencia. El conflicto en Medio Oriente ha experimentado una peligrosa escalada con un ataque nocturno en Jordania, perpetrado por milicias respaldadas por Irán. La base de apoyo logístico Torre 22 fue el blanco, resultando en la muerte de 3 militares estadounidenses y dejando a 34 heridos. Un ataque nocturno en Jordania, ejecutado por milicias respaldadas por Irán, aumentó dramáticamente las tensiones en Oriente Medio, resultando en la muerte de 3 militares estadounidenses y dejando heridos a otros 34. Este suceso marca un aumento significativo en la hostilidad luego de meses de ataques contra fuerzas estadounidenses en la región.
El ataque ocurrió en una base de apoyo logístico conocida como Torre 22 de la Red de Defensa Jordana, donde están desplegados aproximadamente 350 militares del ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos para combatir a ISIS. La mayoría de las lesiones reportadas incluyen traumatismos craneoencefálicos y se espera que el número de casos aumente a medida que se desarrollen los síntomas. De los heridos, al menos 8 necesitaron ser evacuados de Jordania para recibir atención médica de mayor nivel, aunque se cree que están en condición estable. La identidad de los miembros del servicio fallecidos se mantiene en reserva, siguiendo la política del Departamento de Defensa de Estados Unidos hasta que se notifique a sus familiares más cercanos. Este incidente representa una escalada significativa en el conflicto, que ha estado en curso desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. El presidente Joe Biden, en una declaración escrita, afirmó que Estados Unidos responderá a los ataques, asegurando que todos los responsables serán llevados a cuentas en el momento y de la manera que ellos elijan. Por su parte, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, enfatizó que tomarán todas las acciones necesarias para defender a Estados Unidos, sus tropas y sus intereses. Este ataque resalta la creciente inestabilidad en Oriente Medio y el desafío continuo que enfrentan las fuerzas estadounidenses en la región. En Estados Unidos, los republicanos de la Cámara de Representantes han puesto en marcha un proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Las acusaciones de mala gestión en la frontera entre Estados Unidos y México han llevado a esta decisión en un momento en que la crisis fronteriza se sitúa en el centro del escenario político y se convierte en uno de los mayores desafíos para el gobierno de Joe Biden. Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron este domingo 2 cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, acusándolo de gestionar de manera deficiente la frontera entre Estados Unidos y México. La resolución de juicio político, presentada por los republicanos, argumenta que Mayorkas ha fallado en cumplir las leyes de inmigración, descuidando la seguridad nacional al no controlar adecuadamente la frontera. También sostienen que comprometió la seguridad pública y violó el Estado de Derecho y la separación de poderes establecidos en la Constitución, perjudicando así al pueblo estadounidense. Mayorkas no es el único político que sería sometido a un juicio político, ya que los republicanos aprobaron formalizar el pasado 14 de diciembre la investigación de impeachment contra el presidente Joe Biden en relación con los cuestionados negocios de su hijo Hunter. Se busca un juicio político contra Mayorkas en un momento en que la crisis fronteriza ha alcanzado un pico y es uno de los mayores fracasos del gobierno de Joe Biden. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.